para ver la gloria de Dios es creer. Pero es que hay tanta gente que llevan tanto tiempo sin experimentar la gloria. Voy más allá. Llevan tanto tiempo sin sentir su presencia y no le estamos echando la culpa a Dios, porque Dios siempre está dispuesto a bendecirte. Dios siempre está dispuesto a manifestar su gloria en ti. Pero ¿sabes qué pasa? Es que Dios no se relaciona con la carne, solo con aquellos que están en el Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Hay a veces que decimos, ¿por qué ese es bendecido? ¿Por qué ese salta? ¿Por qué la otra habla en lenguas? ¿Y por qué esta hace esto? ¿Y por qué a mí no? ¿Te has parado a pensar en lo siguiente? En el que Dios no quiere ningún tipo de relación con la carne, sino solo con el Espíritu. Y es que ese que salta, ese que habla en lenguas, es que cuando está en su casa, en silencio y a solas, lo ves de rodillas diciendo, gracias Señor. Y estoy delante de ti simplemente porque te amo en este día. No vengo a pedirte nada, solo a decirte, te quiero. ¿Sabes qué sucede? Que últimamente se nos está olvidando de decirle al Señor, te amo. Y cada vez que nos ponemos de rodillas le decimos, ay Señor, es que necesito esto. Ay Padre, es que necesito lo otro. Es que este me ha hecho daño. Es que este otro me ha dicho no sé qué. Y se nos olvida decirle, Señor, me pongo delante de ti simplemente porque te amo. Necesito esto, sí, necesito lo otro también. Tengo heridas, sí, tengo pruebas, sí, pero es que estoy delante de ti porque te amo. Y es que de eso se trata. Pero lo peor de todo esto es que hay gente meses y meses y meses sin sentir un toque de Dios y no están haciendo nada a cambio, sino que siguen pasando los días, siguen pasando los meses, siguen pasando los días y los ves en el mismo lugar, sentado en el mismo banco, viendo como otros saltan, viendo como otros hablan lengua, viendo como otros son bendecidos. Y él está esperando a ella simplemente, bueno, ya llegará el día en el que Dios haga algo. Bueno, ya llegará el día en el que el Señor cambie mi vida. Sin entender ni comprender que dije que ni ahora, ni el día, ni los ángeles, dice, ni aun el Hijo lo sabe. No sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos cuándo Dios va a venir. Pero hay gente que está viviendo la vida como quiere. Hay gente que está viviendo su vida como bien le parece, sin visualizar ni experimentar la gloria de Dios. Pero siguen sentados en los bancos, siguen sin hacer nada. Y vuelven a sus casas, y vuelven a los cultos, y vuelven a irse como han venido. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Es el momento de que dejes de ser un visualizador y empieces a ser un experimentador de la gloria de Dios. Hay a veces que queremos su gloria así, que queremos su presencia así, pero queremos hacerlo siempre a nuestra manera, como bien nos parece a nosotros, a nuestra comodidad, como bien me parezca a mí. Dice que una vez, en 2 de Samuel, capítulo 6, un día el rey David estaba en su aposento y pensó, ¿cuántos años llevamos sin el arca? ¿Cuántos años lleva el arca del pacto en la casa de Abinadab? 20 años nada más y nada menos, rey. Vamos a traer el arca hacia la ciudad. Vamos a traer la presencia hacia nuestra casa. Ahora dice que va el rey, un montón de músicos, un montón de personas que le acompañaban a la casa de Abinadab. Cogen el arca, la ponen en un carro y los hijos de Abinadab, entre ellos Uza, tiraban del carro. Dice que de repente, todos sabemos esta historia, el carro empieza a tambalearse, el arca empieza a tambalearse y cuando se va a caer, Uza pone las manos y cae muerto. ¿Sabe por qué? Porque creía que se había acostumbrado a la presencia. Llevaba 20 años en su casa visualizando todos los días, visualizando el arca todos los días, Uza. Durante 20 años había perdido el respeto por el arca, olvidándose del mandato de Dios. Pero antes de eso, mientras estaban los hijos de Uza tirando del carro, dice así, que estaba David andando delante del arca. Dice que había trompetas, tamboriles, flautas, un montón de instrumentos. Y dice que David danzaba. Y todo el pueblo danzaba. Y un montón de ruido. Y un montón de ruido. Pero ¿sabes algo? Que solo estaban en medio de una emoción. En medio
de Jehová a través de Moisés. Cuando queráis transportar el arca, tiene que ser solo a través de los levitas, el hombro de ellos, sintiendo el peso de la presencia. Pero es que David se había acordado de danzar, David se había acordado de los instrumentos, pero se había olvidado del mandato. Últimamente, en medio de todas las iglesias, en general, nos acordamos del ruido, nos acordamos de las danzas, nos acordamos de las lenguas, nos acordamos de saltar, nos acordamos de las emociones, nos acordamos del piano, de la batería, yo chillando, el otro danzando, el otro para aquí. Pero cuando hay silencio, nadie sabe adorar. Nos hemos acostumbrado a adorar en medio del ruido, que cuando hay silencio, ninguno sabemos adorar. Mientras había ruido, mientras sonaba la flauta, mientras sonaba la trompeta, mientras sonaban los tambores, todos danzaban, pero en cuanto Uza tocó y murió, que se acabaron los ruidos, ninguno adoraba. Lo llevaron a casa de Obed-Edom. Imaginaros, Obed-Edom vivía en tierra de Gad, tierra de los filisteos. Los filisteos tenían unas creencias: Dios de Asera, Dios de Baal, Dios de Dagón, que era su Dios principal. Pero yo me imagino esto, veniros conmigo aquí. A los hijos de Obed-Edom, corriendo hacia su padre diciendo: papá, estamos viendo como el rey David y muchos de Israel están viniendo hacia acá. Pero hay algo más impactante. Y su padre: dime, hijo, dime. Hay algo mucho más impactante, y es que viene el arca con ellos. Ahora me imagino a Obed-Edom nervioso diciendo así: la oportunidad que tanto estábamos esperando, hijo. Vamos a tirar todas las cosas que no le convienen. Y empezaron a tirar todas las cosas de su casa. Ahora cuando llega David, me imagino a Obed-Edom diciendo: ¿a qué se debe tan grata visita, mi rey? Dime. Que mira, Obed-Edom, que ha pasado esto y no podemos transportar el arca a casa de Israel. Y venimos a dejarte el arca aquí porque tenemos que buscar una solución, no sabemos qué ha sucedido. Se había olvidado cómo se transportaba la presencia hacia su casa. Ahora llega Obed-Edom: claro que sí. Adelante, pasa a dejarla aquí, a hacerle sitio, el mejor sitio, el más limpio para ella, para el arca, dejarla ahí. Cuando la dejan ahí, dicen los teólogos historiadores que aparte de quemar incienso y de hacer sacrificio, se ponían de rodillas. Y había una continua adoración, y cuando se levantaba Obed-Edom venía su mujer. Y cuando se levantaba su mujer había el hijo. Y había 24 horas de adoración delante del arca. Ahora me imagino cuando pasaron 3 meses, viene uno de la casa de David y le dice: Rey, que Obed-Edom ha sido bendecido a causa del arca. Ahora sí lo había entendido David. Ahora lo había entendido David. Dice que va contento a casa de Obed-Edom. Pero ¿sabes algo? Hasta sus vestimentas había cambiado. Es que esas pequeñas cosas también cuentan. Hasta sus vestimentas había cambiado. Ahora dice que se viste con ropa de efod. Dice que va a casa de Obed-Edom, y yo me imagino esta conversación. Obed-Edom, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? No lo sé, mi rey. Yo no sé qué ha sucedido. Es que yo quemaba incienso. Es que yo había sacrificio. Pero si algo te puedo decir, es que había una continua adoración delante del arca. Y ahora David lo había entendido. Ahora David dice: los levitas, ahora a hombros el arca. Ahora los levitas con el arca a hombros. Y hacían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacía David: quietos. Traer un carnero. Hacían sacrificio. Adoraban a Dios. Otra vez, vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quietos. Sacrificio. Cada 6 pasos hacían sacrificio. Pero todavía hay algo más. Es que dice lo siguiente: es que danzaban delante del arca, pero es que ahora solo a sonido de trompeta. Ahora había entendido David que más que el danzar, que más que el murullo, que más que el ruido, servía una verdadera adoración para transportar la presencia a su casa. En el nombre poderoso de Jesús.
David lo había entendido, que no servía solo la danza, que no solo servía el tambor, la flauta y la trompeta. Lo que verdaderamente iba a hacer que la presencia fuera transportada a Israel era una adoración verdadera. Y ahora te vuelvo a preguntar a ti, ¿a quiénes son los que tú perteneces? ¿A los que visualizan desde lejos o a los que verdaderamente experimentan la gloria? Porque a mí tú no me puedes decir que salga de un culto y digas, ¿sabes qué cultazo hemos tenido? Impresionante, qué impacto terrible, tremendo. Y que al otro día no quieras venir al culto. Tú a mí no me puedes decir, impresionante, estoy disfrutando de la presencia de Dios, y cuando llega la hora del culto intenta buscar cualquier excusa al pastor para no venir. Aquellos que experimentan la gloria, aquellos que experimentan la gloria, y un cambio en su vida, un giro de 360 grados. Dice que una vez tuvo un hombre que tuvo un encuentro con la luz, y dice la palabra, y enseguida se puso a predicar, porque hubo un cambio de 360 grados en su vida. Aquellos que experimentan la gloria, tiene que haber un cambio en su vida. Aleluya. Que Dios os bendiga mucho en esta tarde. Amén. Da un fuerte aplauso al Señor. Espero que la palabra